La sangre es roja. La vimos salir por una herida y es roja. 5 litros de sangre roja recorre nuestro cuerpo, de noche y de día, dormidos y despiertos. Entran al corazón, salen del corazón, recorren todo el cuerpo. Células que viajan en un líquido escurridizo, que transportan el oxígeno, los nutrientes, cataratas por donde viaja nuestra inmunidad. Desde antes de nacer la sangre nos conecta porque viaja por el cordón umbilical de la mamá al bebé. Y la fabricamos solo nosotros, no se consigue producir artificialmente. No hay innovación tecnológica ni conocimiento científico que ha podido hasta ahora reproducir las funciones de estas células tan precisas y tan preciosas a la escala que nosotros la necesitamos. Pero hay una buena noticia. Somos muy eficientes produciéndolas, sin pensarlo, sin esfuerzo. Cada segundo, cada uno de nosotros libera desde la médula ósea hasta la circulación millones de glóbulos rojos. Somos una máquina de vida en vida y producimos algo muy valioso que podemos hacerlo circular. Lo que se sabe poco es que la sangre es un elemento muy usado para curar. Se usa todos los días y en todos los hospitales. Es imprescindible para que las personas podamos operarnos, trasplantarse, pasar ciertas enfermedades crónicas o oncológicas, hasta atravesar situaciones que ponen en riesgo la vida. Sin sangre, los hospitales casi no pueden funcionar. Y en Argentina tenemos 2 problemas. El primero es que todavía le pedimos a los pacientes que traigan a sus donantes. Y el segundo es que de ese sistema de pedir donantes depende en parte la calidad de la sangre que tenemos para ofrecer. En general nos conectamos con la sangre cuando un familiar o cuando un amigo lo necesita, cuando circula un pedido desesperado en las redes o en los medios, cuando en circunstancias puntuales sabemos que se necesita sangre. Pero a mí la sangre me conectó con el Hospital Garrahan. Cuando yo terminé mi residencia de pediatría, mi sueño era entrar en ese hospital. Me fui una mañana y vi un cartel que decía beca de formación en hemoterapia. Yo no sabía bien qué se hacía en un banco de sangre, pero bueno, fui a la entrevista y quedé. Y claro, cuando entré me di cuenta que había entrado al corazón del hospital, al servicio que tiene la responsabilidad de bombear la sangre a todos los pacientes que la necesitan. Y mi primer día de trabajo se acerca una señora que era mamá de una paciente que tenía una cirugía programada por un tumor de riñón. La había mandado el cirujano para que venga a hacerse los estudios prequirúrgicos y además para ver cómo hacía para conseguir los donantes. La mamá estaba muy angustiada y yo intuitivamente le dije que se quedara tranquila, que ese era nuestro problema, que lo íbamos a resolver nosotros, era nuestra responsabilidad. La mamá se fue y una compañera me dio mi primer baño de realidad. Me explicó cómo eran las cosas. Si la familia no traía los donantes, era muy difícil asegurarle la sangre para el día de la cirugía. El sistema funcionaba así. Cuando los donantes se acercaban a la ventanilla, le preguntamos ¿para quién viene a donar? Y los anotábamos prolijamente. Eran lo que llamamos donantes de reposición. Venían ligados al nombre de un paciente. Los atendíamos en el hospital, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Después analizábamos toda la sangre, la procesábamos en los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma, y la dejábamos lista para cualquier paciente que la necesitara. Todo sucedía muy ordenadamente. Era un sistema prolijo y bancario. Pero a su vez, en el hospital estamos en un lugar donde siempre queremos ofrecer la mejor calidad de atención a nuestros pacientes, que en el caso de la sangre es la mejor calidad de sangre posible. Aquella que cumple con su efecto terapéutico y a su vez que no hace daño y, entre otras cosas, no transmite infecciones.
Y desde siempre, desde muy temprano, implementamos un sistema de gestión de calidad basado en buenas prácticas de manufactura, siguiendo estándares internacionales. En un momento implementamos unas pruebas que se llaman de biología molecular para detectar muy tempranamente algunos virus que pueden transmitirse por la sangre. Vimos fascinados cómo nuestros indicadores de calidad iban mejorando a medida que empezamos a captar nuestros primeros donantes voluntarios, que son aquellos donantes que no son traídos por un paciente. Pero llegó un momento en que la sangre con la que contábamos dejó de mejorar. La calidad se estancó, llegó una meseta. A pesar de haber logrado el 35% de donantes voluntarios, había un 5% de sangre infectada, inservible, que la teníamos que tirar a la basura. Enseguida supimos dónde estaba el problema. El problema estaba en el sistema, pero no en el sistema tecnológico ni en los procesos de análisis. El problema estaba en el sistema por el cual los donantes venían a donar, y más específicamente en su motivación, porque los donantes venían desesperados a cubrir un cupo. Muchos no nos contaban situaciones importantes de salud o si habían estado expuestos a alguna situación de riesgo para transmitir infecciones, porque no podían darse el lujo de no donar, no podían arriesgarse a que no operen a su hija, a su sobrino o a su nieta. Y como vimos en una charla reciente, es importante conocer factores de riesgo porque hay lo que se llama periodo de ventana. Si el donante está recientemente infectado, por más que nosotros estudiemos toda la sangre en el laboratorio, no la detectamos. Al no detectarla, la ponemos a disponibilidad y esa sangre la transfundimos. Entonces, además de tener que tirar un 5% de la sangre, teníamos el riesgo latente de transmitir una infección sin saberlo. Y eso nos hacía sentir muy incómodos. Más en nuestro hospital, que es un hospital pediátrico y es de referencia nacional, y entonces es más evidente lo que en otros lugares quizás es menos visible. Nosotros no le podemos pedir a un bebé o a un nene, tráeme 10 donantes. Tampoco es bueno pedírselo a la mamá, que tiene que estar cuidando a su hijo. Mucho menos a una familia que viene de alguna provincia, lejos, no conoce a nadie, no tiene red, no tiene quien la ayude. Si nosotros queríamos poner al paciente en el centro de nuestra mirada y asegurarle el derecho de ser tratado y atendido, no debíamos involucrarlo en una tarea que para el paciente era compleja y además angustiante. Pero ahí estábamos nosotros, detrás de la ventanilla, intentando resolver el problema con las mismas personas que tienen el problema. Esa incomodidad en un punto fue sana porque nos empujó, porque había una alternativa, que era un programa de donación 100% voluntaria. Algo que sabíamos que funcionaba en otras partes del mundo, pero no sabíamos qué podía pasar en Argentina porque ningún lugar de Sudamérica lo tiene. Implicaba un riesgo, implicaba empezar a depender de personas que donaran para otras sin mediar ningún pedido. Implicaba tener una organización muy compleja porque la sangre se vence y hay que tener donantes los feriados, las vacaciones. Había que invertir en planificación, pero también en recursos. Y teníamos miedo de no abastecernos, teníamos miedo de tirarnos a la pileta. Pero lo intentamos y buscamos como excusa una fecha simbólica que fue el 14 de junio del año 2011, cuando la Argentina fue sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Ese día hicimos un pequeño cambio que generó una transformación enorme. Ese día dejamos de anotar para quién venía a donar cada donante. Nunca más. Empezamos a atender hasta las 6 de la tarde. Les avisamos a todos los médicos que no mandaran más a los pacientes para pedirles donantes. Y además empezamos a hacer con más frecuencia las campañas de donación o colectas externas de sangre. Lo que nunca nos imaginamos era que conseguir donantes no iba a ser el principal problema.
ese fantasma que nos acechaba, no existe la cultura de la donación, no apareció. Cuando nos acercábamos a los clubes, a las empresas, a las universidades, a los municipios, nos decían sí a organizar las colectas. Claro, el desafío de poder salvar 3 vidas en 40 minutos era algo, desafiante y que querían hacer. La gente no piensa no dono para nadie. La gente piensa dono para el que lo necesita. Esa relación entre donante y paciente era un prejuicio que solo estaba en nuestra cabeza. Claramente el principal problema fuimos nosotros como organización, que tuvimos que cambiar nuestra rutina de trabajo, aprender nuevas habilidades, adaptarnos a la incertidumbre, porque cuando vamos a una colecta es como salir de excursión al mundo, no sabemos qué va a pasar, cuántas personas nos esperan, dónde vamos a atender, dónde vamos a comer. Lo que sí sabemos es que los que nos esperan lo hacen con mucha expectativa y con mucho amor. Y cuando salimos a una colecta es como el evento solidario del año, donde nosotros somos los embajadores del hospital. Y nuestra actitud tuvo que ser todo el tiempo distinta, porque dejamos de ser trabajadores de hospital para pasar a ser líderes comunitarios. 5 años después, podemos decir que lo logramos, que estamos abastecidos 100% de donantes voluntarios sin tener que pedirle ni un donante a ningún paciente. Y además, la calidad de nuestra sangre subió 10 veces, porque desde ese 5% de infecciones que le conté que teníamos, pasamos a tener un 0.5. Es decir, nuestra sangre es 10 veces más segura para nuestros pacientes. Y además, logramos construir un equipo de trabajo capaz de sostener este corazón del hospital que bombea la sangre a todos los pacientes que la necesitan. Con el tiempo me di cuenta que gran parte del éxito había tenido que ver con lo que aprendimos de la ciencia, de la tecnología y de la planificación estratégica, pero que el verdadero cambio sucedió cuando pudimos adquirir otras habilidades que no son ni de la biología ni de la medicina. Porque para hablar de sangre hay que mirar a los ojos, de persona a persona. Porque antes que la sangre nos conecta la palabra. Entonces tuvimos que aprender a diseñar encuestas de redes sociales, hablar en la radio. Entendimos que la importancia de la donación, como muchas otras cosas, se aprende en la escuela y los chicos son parte de talleres y viendo a sus papás y a sus maestros donar, se convierten en promotores y en futuros donantes. Entendimos que el donante es una persona sana, que no necesita ni quiere ir a un hospital y que muchas veces eso puede ser una barrera. Entonces instalamos la donación en los lugares de todos los días, donde la gente estudia, trabaja o se divierte. Cada vez que salimos a una colecta nos esperan entre 25 y 150 personas que pueden donar debajo de un árbol, después de mandar un mail en la oficina o cuando salen al recreo en la facultad. Y cuando la experiencia de donar es buena, ahí sucede la magia. Porque esos donantes vuelven a donar sangre y se convierten en organizadores de otras colectas en otros espacios donde participan. Este cambio fue disruptivo en el sistema de salud pública de Argentina y también de la región. Y nos conectó con otra forma de gestionar. Cuando demostramos que fue posible en un hospital público, quisimos promoverlo en otros lugares de Argentina. Y tal es así que el año pasado el Ministerio de Salud de la Nación emitió una resolución en la cual prohíbe la exigencia de donantes a los pacientes y dice que son las instituciones junto con la comunidad los que tenemos que salir a buscar los donantes. Salir del pequeño círculo, salir del hospital, nos cambió la mirada.
nos permitió escucharnos y dejar de esperar a que algo pase o a que alguien venga. Cuando pudimos salir, logramos construir un nuevo modelo de corazón para el hospital. Y nuestra expectativa, como la de muchos otros, es que en toda la Argentina haya un corazón para todos. Gracias.